Lo que vas a ver a continuación no es un top. Son solo unos días del viaje por una ciudad de brujas y otras plagadas de heridas aún abiertas de una guerra muy reciente. Vas a ver imágenes que, si te atreves y si le prestas la suficiente atención, tal vez hoy no logres dormir en paz. Acompáñame a ver este particular capítulo del viaje de este viajero que hoy puede ser su último video. Buenas, ya hacía tiempo que quería hacer una intro a los Dross y este capítulo tenía todos los números. Pero hablando en serio, como dije en el video anterior, este es un capítulo que desde que estuve de viaje por esos rumbos tenía ganas de hacerlo y contar aunque sea una pequeña parte de la historia que sucedió en esa zona del planeta. Volviendo al viaje, día 18. Acá empezó la parte dura del viaje realmente. Ahora sí iba a tener que correr de verdad en lo que resta del camino. Tenía un día para conocer Kotor y un día para Mostar y Sarajevo, lo cual era muy poco. Empecé el día dejando la mochila a las 10 de la mañana en el hostel, un hostel que realmente no aproveché y ni siquiera recorrí, así que no le voy a poner puntuación. Se llamaba Montenegro Hostel Bed and Breakfast y quedaba por ahí. De ahí me fui a la entrada principal de la ciudad, en donde a las 11 de la mañana arrancaba el walking tour gratuito por la ciudad. Por aproximadamente 1 hora y media recorrimos todas las plazas internas mientras nos contaban parte de la historia de la ciudad. Para destacar hay muchas cosas. Primero, para dejar claro, Kotor no es la capital del país. La capital se llama Podgorica y está más o menos a 2 horas de auto. Eso sí, Kotor es la principal ciudad turística del país y el puerto que prácticamente todos los cruceros que navegan por el Adriático llegan. Otra cosa interesante es que Montenegro no forma parte de la Unión Europea, aún así utiliza el euro como moneda. ¿Por qué es eso? Básicamente porque todavía no los aceptaron. Desde el 2010 es candidato, pero digamos que anda medio flojo de papeles y aún está en evaluación. Respecto al tema del euro, tanto Montenegro como Kosovo optaron unilateralmente por esta moneda en 2002 y aunque realmente no es la moneda oficial en curso, la población la trata como tal. Otro tema curioso para hablar es el de los gatos. Resulta que por más que no haya realmente más cantidad que en otras ciudades costeras, en Kotor son como los reyes indiscutidos. Realmente nadie sabe por qué los gatos tomaron tanto protagonismo. Los gatos se pasean por ahí, por los pasillos, esperando que les saquen fotos y hasta algunos andan con un pañuelo amarillo que significa... vaya a saber qué significa. También hay un museo que no entré porque leí por ahí que realmente no tiene nada interesante, sobre todo para mí que soy team perros. Otra cosa que ponele que no es muy común es el deporte nacional. Es muy popular en la población y es el waterpolo. Algo que escuché varias veces y el guía lo recalcó fuertemente es su orgullo militar. Se consideran unos excelentes soldados y Montenegro tiene una alianza que siempre honrada, no importa las circunstancias ni el contexto, con Serbia y quienes ellos llaman sus hermanos ortodoxos, Rusia. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que si alguno de ellos va a la guerra o tiene algún tipo de conflicto, los otros dos países saltan a favor sin dudarlo ni un segundo. Si tocan a uno de nosotros, saltamos todos, ¿no? Y yo no entré, yo estaba solo, loco. Acá fue donde me di cuenta que estaba pisando el otro lado de las guerras yugoslavas, algo que vamos a ver un poco más adelante en este capítulo. ¿Dije Yugoslavia? Bueno,
No voy a hacer un resumen de la historia de Montenegro dado que es realmente muy compartida con las secciones de historia que expliqué en capítulos anteriores. Solo queda decir que después de la disolución de Yugoslavia se mantuvo unida con Serbia hasta que en junio de 2006 se separaron. Lo que sí me gustaría hablar es de una persona que vengo escuchando desde que pisé Eslovenia: Tito. Josip Broz, quien después sería conocido como Tito, nació en 1892, cerca de lo que actualmente es Zagreb en Croacia. Ya desde adolescente trabajó en fábricas de metalurgia, autos y otros de rubro y siempre demostró mucho interés por el mundo sindical y los derechos de los trabajadores. Participó en huelgas y manifestaciones a favor de sus derechos. Peleó en la Primera Guerra Mundial para el Imperio Austrohúngaro, donde obtuvo el grado de sargento mayor. Estuvo en varios frentes de batalla hasta que lo hirieron en el omóplato y el ejército ruso capturó a todo su batallón. Aún en Rusia, ya después de la guerra, en 1919 se alistó en el Partido Socialdemócrata Ruso, que después se convertiría en el Partido Comunista de la Unión Soviética, en donde se encargó bastante de agitar el avispero. En 1920 volvió a Yugoslavia a trabajar unos años como gerente en una fábrica y sí, se afilió al Partido Comunista Yugoslavo. De ahí organizó manifestaciones, cayó preso por unos años, se exilió, viajó, hizo misiones de espionaje, acusó de traidor al líder actual del partido, que por eso fue ejecutado en Moscú, y varias cosas más, hasta que en 1940 lo nombran secretario general del partido yugoslavo. Toda esta intro es para llegar a este punto: Tito como capo máximo de los comunistas en Yugoslavia. En el 39 estalla la Segunda Guerra Mundial. Tito fue un protagonista extremadamente importante para Yugoslavia en esta guerra, liderando la resistencia a partir de que el Eje invadiera el país en 1941. Fue nombrado jefe militar del Partido Comunista, comandante supremo del Ejército de Liberación y Separación Partisana, líder indiscutido del Consejo Antifascista de Liberación Nacional, mariscal de Yugoslavia, primer ministro y ministro de Defensa, proclamando un gobierno democrático provisional. Después de la guerra se hicieron elecciones y el Partido Comunista de Yugoslavia ganó por amplia mayoría. En ese momento, Tito es nombrado primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de la República Federal de Yugoslavia. A partir de ese momento pasaron muchas cosas, pero lo que se puede recalcar sin emitir ningún juicio es que Tito logró que el ejército popular yugoslavo sea el cuarto más poderoso de Europa. Se metió de lleno en la carrera espacial a la par que Estados Unidos y la Unión Soviética, fue la mano derecha de Stalin hasta que se pelearon, tenía una excelente política de relaciones exteriores y Yugoslavia gozaba de salud económica y social. Ahora bien, desde siempre nos enseñaron que el comunismo y el socialismo simplemente no está bien. Y yo no puedo emitir opinión porque me encuentro a años luz de conocimiento y experiencia sobre política y economía. Lo que puedo decir es que de mi experiencia viajando y hablando con locales que vivieron la época de Tito, es que era un tipo con unos huevos enormes, extremadamente inteligente, un político brillante y defensor de los derechos de los trabajadores. Un tipo que se mantuvo neutral en la Guerra Fría y hasta se prendió un puro en medio del salón oval de la Casa Blanca, donde estaba extremadamente prohibido fumar. Así de inimputable era. Muchos dirán que era un dictador despiadado, pero el único factor común que encontré en la memoria del 100% de los ex yugoslavos con los que hablé es que era una persona muy querida por todos. Y todos coinciden que las cosas estaban mucho mejor cuando Tito vivía y aún se mantenía la Yugoslavia unida. Tito murió el 4 de mayo de 1980 a los 88 años de edad. A partir de ese día todo se fue a la mismísima mierda misma, pero claro, esa es otra historia.
Volviendo ese día, caminé un poco más y me senté a almorzar unos chipirones con unas papas al natural con una cerveza. De ahí me dispuse a seguir una recomendación del guía del Walking Tour, que consiste básicamente en no hacer el recorrido clásico para subir hasta lo más alto de las murallas, sino hacer un camino alternativo un poco más largo, pero no tan empinado ni lleno de gente. A ver, la idea es no ir por acá, donde va todo el mundo y se destroza las piernas, sino ir por acá, un camino alternativo que está del otro lado del canal y pasando por la antigua planta hidroeléctrica. De hecho, no figura en el mapa turístico oficial. En algunos momentos pensé que me había perdido, pero la verdad que fue una gran decisión. El camino es relativamente fácil y me encontré con algunas casas locales y ruinas muy pero muy interesantes. El camino rodea la muralla y termina en una pequeña ventana que lleva del otro lado, del lado protegido de la ciudad, y donde la primera vista es, bueno, ¿qué puedo decir de la vista? En este punto es cuando entendés por qué se dice que está perfectamente protegida, con agua al frente, una montaña a la espalda y murallas de piedra. No es difícil pensar por qué fue conquistada por las fuerzas solamente 2 veces, y como todos los imperios, bizantinos, venecianos, otomanos, etcétera, 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 aportaron su granito de arena para que esta ciudad sea más y más impenetrable conforme pasaban las décadas. Algo para criticar es el pésimo mantenimiento del fuerte de la cima y la muralla en general. Una verdadera lástima. Tal vez con un poco de inversión sería aún mucho más pintoresco y fotogénico. Estuve caminando un rato, sacando algunas fotos, hasta que decidí empezar a bajar. Después de la durísima bajada, salí por la entrada oficial y me senté en Canolas Cala Santa, la taberna más antigua de la ciudad, a tomar unas cervezas con jamón crudo y queso de cabra típicos de una ciudad bastante más veneciana que montenegrina. Después de caminar un rato y sentarme a tratar de procesar todo lo que había visto ese día, volví al hostel. Me bañé y agarré la mochila para seguir el viaje. Esa noche cené en el mismo lugar que el día anterior. No tenía ganas de probar algo nuevo y estaba realmente cerca de la terminal de ómnibus. Esta vez comí un risotto negro con unas copas de guindo y me fui a esperar que salga el bus. Estaba un poco preocupado y creo que la mejor manera de contarlo es leyendo tal cual lo que escribí en ese momento, al momento que el bus arrancó hacia otro país. No sé qué me depara, y no sé si voy a poder llegar de Sarajevo a Budapest vía Zagreb. No tengo ni la más pálida idea de qué voy a hacer. Tal vez deba restar otro de los últimos días de Italia. Ay, nervios. El bus no es un bus, es una combi como las que te llevan de provincia a capital. Qué mal me veo mañana, por lo menos salió horario. Día 19. Llegué a Mostar muy temprano. La noche fue complicada, la combi se movía mucho, el chofer volaba y tipo 3 de la mañana se me ocurrió poner música a todo lo que daba. Seguramente se estaba durmiendo. A eso sumaré las 4 o 5 paradas que hizo para subir o bajar gente y el frío que entraba por la ventana que tenía un burlete roto. Eso definitivamente cuenta como un fail.
Como sea, llegué a Mostar a las 6:30 am, dejé la mochila por €1 en la terminal y me fijé cuáles eran las posibilidades para viajar a Sarajevo. Tenía la opción de las 11 o las 15. Para pensar, me fui a caminar. Ahí me encontré con las primeras impresiones de un país muy golpeado hace muy poco. Heridas aún abiertas de una guerra muy reciente y una fuerte influencia turco-otomana. La ciudad no había despertado aún, así que decidí volver caminando a la terminal a sacar el bus a Sarajevo. Decidí que sea a las 11 de la mañana. Tomé un café en la ciudad y volví a cruzar el famoso puente de Mostar, un lugar muy pero muy fotogénico y con mucha historia. La ciudad ya había despertado, tenía otra cara, estaba mostrando su lado turístico con sus mercados y locales de venta de souvenirs. Entre otras cosas que hice para aprovechar el tiempo fue pagar 6 marcos bosnios por entrar a una mezquita, lo cual me pareció una estafa. Pero bueno, eso más la iglesia que visité después fue el primer acercamiento a la convivencia de religiones que se vive en este país. Caminando un poco más, volví a meterme casi sin querer en alguno de los tantos cementerios que se ven en medio de la ciudad. Lugares llenos de tumbas que coinciden en una cosa, la fecha de muerte. No importa el día, pero sí que todas tienen fecha entre 1993 y 1995. Un periodo de 2 años donde las llamadas guerras yugoslavas llegaron a Mostar y Sarajevo. Una historia muy pero muy triste que vengo evitando hablar, pero creo que ahora es el momento. Bueno, como ya dije en varios momentos, esta zona estuvo plagada de conflictos armados principalmente entre 1991 y 2001, los que se desencadenaron luego de la muerte de Tito en el 80 y la caída del bloque comunista en 1991. Teniendo en cuenta lo que era Yugoslavia como un país unificado, como vimos en capítulos anteriores, la primera república en independizarse fue Eslovenia en 1991, tras una guerra corta dada que se trataba de un territorio que realmente no era importante para los nacionalistas serbios, porque en ese territorio básicamente no había serbios y estaban guardando fuerzas para la guerra con Croacia. Croacia también declaró la independencia en 1991, pero mantuvo conflictos armados hasta 1995, dado que los serbios que estaban en el territorio de Croacia no les cabía mucho independizarse. Finalmente expulsaron las tropas serbias, dejando un saldo de 25.000 personas muertas en todos los años de conflicto. Macedonia se independizó pacíficamente también en 1991. Pacíficamente porque Yugoslavia entendía que si se metía ahí, países vecinos como Grecia, Albania, Bulgaria y Turquía podrían entrar en el conflicto, y eso la verdad que no les convenía. Ahora bien, toca centrarse en esta zona de acá. Uno de los personajes más importantes respecto a todos los conflictos es Milosevic, un serbio ultranacionalista católico ortodoxo que quería formar la Gran Serbia abarcando varios territorios aprovechando los odios históricos y los conflictos entre las diferentes etnias que abarcaban Yugoslavia. Como ya vimos, con Eslovenia, Croacia y Macedonia no pudo o no le interesó, por lo que le quedaba la parte de Bosnia y claro está lo que es el territorio de Serbia, Montenegro y bueno, Kosovo, que es otra historia aparte. Respecto a Bosnia, la cosa fue un poco distinta. En 1992, Bosnia declara la independencia mediante un referéndum. Pero, para complicar las cosas, en Bosnia había 3 pueblos mayoritarios: los bosnios musulmanes, los bosnios serbios, que son ortodoxos,
y los bosnios croatas, que son católicos. La propia Serbia, junto con los bosnios serbios, no aceptaban la independencia, por lo que fueron a la guerra contra los bosnios musulmanes y los bosnios croatas. Resumiendo, en ese momento estaban en guerra los serbios contra los croatas, los serbios y los bosnios serbios contra los serbios musulmanes y los serbios croatas, y para agregarle un toque de pimienta a la situación, los serbios musulmanes tampoco se llevaban bien con los serbios croatas, que también tenían un conflicto, aunque sea a menor escala. Respecto a Bosnia, Serbia avanzó sobre el territorio y como quería anexarla a su gran república, cada vez que llegaban a un pueblo con población musulmana, los mataban a todos y llevaban a cabo enormes masacres o, como le decían ellos, limpiezas étnicas. Mantuvieron estas actividades durante varios años, destacándose la ocupación de Srebrenica, donde masacraron a 8.000 bosnios musulmanes. La guerra dejó 1.800.000 desplazados y 100.000 muertos, donde el 65% eran serbios musulmanes. Finalmente, y para no irme por las ramas, la cosa se le empezó a poner peluda a Serbia en 1994, cuando se metió Estados Unidos y la ONU a bombardear a los serbios, hasta que en 1995 no les quedó otra que rendirse. Sí, un año y pico después. ¿Y se pensaban que acá terminaban los conflictos? Bueno, se equivocan, porque está el territorio de Kosovo dentro de Serbia, un territorio principalmente ocupado por albaneses que se organizaron y armaron guerrillas contra lo que quedaba de los yugoslavos, o sea, Serbia y Montenegro, hasta que en 1998 estalló la guerra a gran escala, dejando 13.500 muertos y finalizando gracias a la intervención de la OTAN a favor de los kosovares. Solo queda repetir que en 2006 Serbia y Montenegro se separaron. Y eso fue una manera muy resumida de explicar las guerras yugoslavas. Claro está que es mucho más amplio, complicado y profundo. El internet está plagado de información, dado que es un pasado bastante reciente. Pero para entender en qué parte del mundo estaba viajando, por ahora con esto alcanza. Sigamos con el viaje. Cuando se acercaba la hora de viajar, me volví a acercar a la terminal de bus. A la 1:30 llegué a Sarajevo. Lo primero que hice fue averiguar cómo salir de ahí y se cumplió el peor escenario. No había nada directo a Budapest. Tuve que sacar un bus a Zagreb a las 6:30 de la mañana del día siguiente para combinar con un bus de Zagreb a Budapest a las 16 horas. El siguiente día me lo iba a pasar con el culo en un bondi. Pero bueno, caminé algunos kilómetros, llegué al hostel, el City Center Sarajevo, otro hostel que no voy a puntuar porque la verdad que estuve tan poco tiempo que ni me acuerdo cómo la pasé, solo lo usé para bañarme y dormir. Descansé un poco y salí a caminar. De más está decir que tenía poco tiempo, así que lo primero que hice fue recorrer la mezquita Gazi Husrev Beys, o como se diga, algo que me dio mucha paz interior. Saliendo de ahí, almorcé un cevachichi igual que había comido en Zagreb, caminé un poco por el Stari Bazar. Conocí la famosa Torre del Reloj y la Fuente Seville. Y pasé por la Catedral of Jesus Sacred Heart y la iglesia ortodoxa Synod. Con todo eso te das cuenta por qué a Sarajevo le dicen la Jerusalén de Europa. La mezcla de religiones y culturas en una misma ciudad, si le prestas un poco de atención, es realmente increíble.
ya estaba listo para ir a uno de los lugares que motivó el viaje por esta zona, la esquina más famosa. Sí, no dice mucho, ¿no? Pero acá, en este mismo cruce, es donde asesinaron al archiduque Francisco Fernando, o Fran Ferdinand, junto con su esposa Sofía. El tipo era el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro y lo mató un extremista serbio, un hecho que inició ni más ni menos que la Primera Guerra Mundial, una historia fascinante que por cuestiones de tiempo no voy a detallar. Igualmente quédate con esa idea en la cabeza. En ese momento estaba parado en uno de los lugares más importantes de la historia moderna del mundo que conocemos. De ahí me metí en un museo audiovisual. No le tenía mucha fe al principio, pero me encantó. Un lugar dedicado a contar la campana bosnia del sitio de Sarajevo. Una colección de fotos, videos y audio de lo más crudo de la guerra. Imágenes que realmente me volaron la cabeza y me hicieron entender un poco más del horror que traté de explicar hace unos minutos. Salí con la cabeza a mil y muy motivado por lo que había visto. Así que volví al hostel, recargué un poco de energía y volví a volver a salir a conocer un poco de la noche de Sarajevo. Cené por ahí, no me acuerdo qué, tomé algunas cervezas en más de un bar y algo de vino que, al igual que el vino de Montenegro, no vale la pena detenerme a explicar en detalle. De ahí a dormir. Al otro día me tenía que levantar muy pero muy temprano. Día 20, el día del viaje. Un día aburridísimo de contar, así que va a ser rápido. Del hostel me tomé un taxi a la terminal de bus, salí a horario y después de un paso fronterizo con un free shop y muchas horas con el ojete sentado en una butaca, llegué a Zagreb. Sí, una vez más a Zagreb. Eran las 15:30, media hora antes de que salga el bus de Zagreb a Budapest. Y por más que sea en la misma terminal, ni siquiera me dio tiempo a almorzar, así que el viaje a Budapest se me hizo realmente largo. El bus llegó 21:35, 25 minutos antes del cierre del check-in en el hostel que había reservado, así que estaba recontra jugado con el tiempo. Por un golpe de suerte, en una ciudad desconocida, pude sacar un pasaje de metro con la tarjeta y caminar hacia el punto cardinal correcto. La cosa que salí del hostel, comí algo y me metí en el barrio judío. Mucha joda para la que no estaba preparado, así que simplemente me tomé una cerveza y una copa de vino por ahí. Y eso fue todo el día 20. Un día que me la pasé viajando, pero ya estaba en Budapest. Otro país y otra etapa del viaje. Say a real Viennese.